Mi esposa me engañó con el profesor de nuestra hija y destruyó nuestro matrimonio de 25 años. Yo tengo 59 años, y ella, Sel, 55. Estuvimos casados por más de 2 décadas, y tenemos una hija llamada Eliza, que hoy tiene 19 años. Cuando Eliza era más joven, durante su adolescencia, ella y su madre vivían en un campo de batalla constante. Se gritaban por todo: la ropa, la hora de llegada, las notas, los castigos. Y yo siempre era el mediador, tratando de calmar los ánimos entre ambas. Era agotador. Pero en ese entonces, pensé que era algo normal, típico de la relación entre una madre y su hija adolescente. Muchos de mis amigos estaban pasando por lo mismo con sus hijas, así que no le di demasiada importancia. Pero hace aproximadamente un año, todo cambió. De la noche a la mañana, pasaron de pelearse todos los días a ser las mejores amigas. Se reían juntas, compartían chistes privados, susurraban en la cocina y se tomaban selfies todo el tiempo. Al principio me sentí aliviado. Pensé, por fin, Eliza maduró. Se están llevando bien. Esto es bueno. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo más, algo extraño. Compartían todo entre ellas, menos conmigo. Si entraba en la sala mientras hablaban, de repente la conversación se detenía, o Sel bloqueaba rápidamente su teléfono. Cuando les preguntaba de qué se reían tanto, siempre respondían: oh, nada. Una tontería. O lo restaban importancia, diciendo que era solo una broma entre ellas. Poco a poco, formaron su propio pequeño mundo, uno del que yo estaba completamente excluido. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Aún así, no pensé nada malo. No sospechaba infidelidades, no en ese momento. De hecho, creía que el problema tenía que ver con Eliza. Pensé que tal vez me estaba ocultando algo, una relación que no quería contarme, problemas con las notas, incluso llegué a considerar la posibilidad de que estuviera embarazada. Supuse que Sel lo sabía y la estaba apoyando sin involucrarme, y aunque me dolía estar fuera de eso, me dije que era algo entre madre e hija. Pero la semana pasada, todo cambió. El teléfono de Sel se estropeó, así que lo envió al servicio técnico y empezó a usar un teléfono de repuesto, uno que había dejado guardado cuando yo actualicé el mío. Esa tarde estábamos en el sofá viendo un partido. Ella reía mientras hablaba por teléfono, y cuando le pregunté con quién, me dijo que era Eliza, que le contaba sobre un compañero de clase raro. Después de un rato, el teléfono se descargó y se apagó. Sel lo puso a cargar y se fue a duchar. Y ahí, no sé qué me pasó. Algo dentro de mí se rompió. Encendí el teléfono, esperando que no tuviera nueva contraseña. No lo hice para espiarla, o al menos eso quise creerme. Solo quería saber si estaban tramando algo a mis espaldas. Tal vez descubrir algún secreto para bromear con ellas después. Abrí WhatsApp, pasé por alto todos los demás chats y abrí el de Eliza. Esperaba encontrar algo tonto, una broma, alguna conversación normal. Pero lo que encontré me dejó helado. El mensaje más reciente era sobre un viaje que planeaban para el día siguiente. Eliza bromeaba con Sel sobre cómo él también se estaba preparando para lo mismo. Al principio pensé que hablaba de su novio, pero al revisar los mensajes anteriores, mi corazón se detuvo. Eliza le había presentado a su madre a uno de sus profesores. Al principio pensé que había leído mal. Pero ahí estaba, en claro. Eliza bromeando sobre lo encantador que era. Sel respondiendo: no esperaba que fuera tan dulce. Y luego, fotos. Fotos del restaurante. Sel con aquel vestido negro que le compré hace años, el mismo que nunca se puso para mí. La conversación se remontaba a más de un año atrás, justo cuando Eliza había pasado a segundo año de universidad. Sel había ido a visitarla por aquel entonces. Lo recuerdo perfectamente. Dijo que quería ayudarla a instalarse y asegurarse de que se adaptara bien a las clases. Pero lo que descubrí en esos mensajes era muy distinto a lo que me había contado. Durante las siguientes semanas, esas supuestas visitas se convirtieron en encuentros. Primero, en citas. Y luego, en noches juntos. Y lo peor de todo, fue que Eliza lo había facilitado todo. Mi hija ayudaba a su madre a inventar excusas, a mentirme sobre dónde estaban, e incluso la cubría los fines de semana. Y como si eso fuera poco, el profesor de Eliza, su amante, le ayudó a mejorar sus notas, le dio puntos extra y la subió de puesto en clase, todo a cambio de acostarse con mi esposa.
Y ahí estaban, los tres, riéndose en los mensajes, bromeando con que valía la pena el trato. No pude seguir leyendo. Sentía el corazón retumbar en los oídos. Pero abrí la conversación con su amante. Y ojalá no lo hubiera hecho. Era como abrir la puerta de una habitación en la que nunca debí entrar, solo que era mi propio matrimonio, y tenía todo el derecho a hacerlo. Había cientos de mensajes, fotos, vídeos, mensajes explícitos, fantasías. Él la llamaba mi chica. Ella le decía que ojalá se hubieran conocido años atrás. Hablaban de viajes, de escapadas, de aventuras en la cama. Pero no era solo sexo. Era algo mucho peor. Había una conexión emocional. Ella le contaba secretos que nunca me había confiado en 25 años de matrimonio. Hablaban de planes de vida, de un futuro juntos. Y ahí fue cuando sentí el verdadero golpe. Se me revolvió el estómago. Las manos se me helaron. Y entonces, leí el plan del día siguiente. Eliza iba a volver a casa para recoger a Sel para su viaje de chicas. Pero los mensajes revelaban la verdad: Eliza llevaría a su novio, Sel iría con su amante, y todos se reunirían juntos en algún lugar. Todo estaba fríamente planeado. Verifiqué el número de Eliza para asegurarme de que fuera realmente el suyo. Por un segundo, quise creer que Sel había guardado el número del profesor bajo el nombre de mi hija. Pero no. Era mi hija, mi propia sangre, planeando la traición junto con su madre. Tomé fotos de todas las conversaciones, capturas, pruebas. Tenía unos 15 minutos antes de que Sel saliera de la ducha. Guardé todo en mi teléfono, hice copias de seguridad, envié los archivos a varios lugares. No podía arriesgarme a perder nada. Esa noche, no dormí. Me quedé en el estudio, con las pruebas abiertas frente a mí, y me dormí en el sofá. Solo la idea de acostarme al lado de Sel me daba asco. A la tarde siguiente, Eliza llegó a casa, radiante, como si nada hubiera pasado. Sel ya tenía todo empacado. Les pedí a ambas que se sentaran. No sé si fue mi tono o el silencio en la habitación, pero el aire se volvió pesado. Sel me miró, intentando leer mi expresión. Eliza suspiró, fastidiada, como si le estuviera arruinando el día. Me quedé de pie unos segundos frente a ellas, sin saber cómo empezar. Hasta que, finalmente, lo dije. Lo sé todo. He leído los mensajes. Todos. Sel se quedó paralizada. Fue como si su mente se apagara. Me miró sin decir nada, y luego se giró hacia Eliza con esa mirada que decía: arregla esto ahora mismo. Eliza frunció el ceño. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Dijo con esa voz falsa que usaba cuando era niña y la atrapaba haciendo algo malo. Le respondí, seco. No te hagas la tonta. Tu chat con tu madre, con su amigo. Escupí la última palabra. Eliza se removió en su asiento. Vale, primero, estás exagerando. Segundo, no tengo ni idea de qué crees que viste. Lo vi todo. Le grité. Tu pequeño montaje de casamentera, los viajes, la ayuda con el profesor, las fotos. No me insultes fingiendo que no pasó nada. Puso los ojos en blanco y miró a su madre, que seguía con la mandíbula apretada. Papá, estás exagerando muchísimo, dijo, y eso fue la gota que colmó el vaso. Esto no es exagerado. Respondí, perdiendo el control. Conspiraste con tu madre. La ayudaste a engañarme, me mentiste durante más de un año. Y ahora tienes el descaro de decirme que exagero. Ella me gritó, furiosa. Actúas como si te hubiera traicionado. Esto no se trata de ti. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Que no se trata de mí? Le dije, con la voz rota. Es mi esposa. Es mi matrimonio. ¿Y me dices que no se trata de mí? Busqué respuestas en Sel. Ella apenas podía hablar, con los ojos llenos de lágrimas. Me dejé llevar, murmuró. Me hizo sentir especial. Y ahí estaba. Mi esposa, la mujer con la que compartí media vida, se derrumbaba frente a mí. No por arrepentimiento, sino porque la habían descubierto. Nunca imaginé que una conversación con mi hija cambiaría todo lo que creía sobre mi familia.
Eliza suspiró y me dijo con esa calma que solo un joven puede tener cuando no comprende el peso de las palabras. Papá, mira, mamá nos ha cuidado toda la vida. Se ha sacrificado tanto. Ha estado, no sé, atrapada. Esto la hizo feliz. Se lo merece. Me reí, pero no porque fuera gracioso, sino porque simplemente no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Se merecía traicionar a su marido y acostarse a escondidas con su profesor? Eliza insistió, se merece divertirse y ser feliz, papá. Ha hecho tanto por ti y por mí toda su vida. Déjala disfrutar de esto. Di un paso hacia ella, dolido, tratando de comprender si de verdad hablaba en serio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has arruinado mi matrimonio. Ella se encogió de hombros, indiferente, como si yo acabara de decirle que iba a llover. Ya lo superarás. Mamá es feliz. Eso es lo que importa. Abrí la boca para responder, pero ya estaba de pie, tomando la mano de Sel. Vámonos. Lo resolveremos cuando volvamos, dijo. Recogieron sus maletas y salieron. Y así, sin más, desaparecieron. Después de que se fueron, me quedé sentado en el sofá durante un buen rato. No sé cuánto. Tal vez horas, mirando fijamente la puerta abierta. Sentía un vacío en el pecho. 25 años de recuerdos me golpeaban uno tras otro, el día de nuestra boda, las vacaciones familiares, las noches que pasábamos hablando hasta tarde. Y no dejaba de preguntarme, ¿en qué momento me volví tan prescindible para ellas? No sé si todavía tengo esposa o hija. Lo único que sé es que mi vida ya no es la misma. En algún punto, mi mente dejó de reproducir sus rostros y empezó a hacer cálculos. Si ya no hay nada que esperar, ¿por qué sigo esperando? Me levanté, tomé las llaves, la cartera y las pruebas de mi matrimonio destruido, y conduje automáticamente hasta el despacho de mi abogado. No lo planeé, simplemente lo hice, por pura inercia, porque estaba en otro mundo, aún conmocionado por aquella conversación. Mi abogado me vio entrar y enseguida comprendió mi angustia. Me ha ayudado durante años con mis contratos comerciales, la redacción de mi testamento y esas cosas aburridas que uno nunca aprecia hasta que las necesita. Me pidió que me sentara, que tomara un café mientras terminaba unos asuntos urgentes. Me quedé en la recepción lo que pareció una eternidad. No me importó. Era mejor estar allí que volver a casa y enfrentar el silencio. La recepcionista me ofrecía agua una y otra vez, pero no podía tomar nada. Cuando por fin me hizo pasar, le conté todo. Le mostré las pruebas que había reunido y la confesión de Eliza esa misma mañana. Cuando terminé, analizamos las opciones. El divorcio era lo obvio, sí, pero no se decide de la noche a la mañana. Hay plazos, declaraciones, acuerdos financieros. Sel no trabaja, así que la pensión alimenticia era inevitable, me gustara o no. Eliza tiene 19 años, así que al menos me libraría de la manutención. Emocionalmente quería desaparecer. Legalmente, eso sería un desastre. Mi abogado me advirtió. Si desapareces, te arriesgas a sanciones por abandono. Debilitarás tu posición. Me dio un plan paso a paso. No lo tomé como consejo universal, sino como el mapa que seguiría para sobrevivir. Primer paso, poner las pruebas en buenas manos. Le entregué una memoria USB con todas las fotos y vídeos. También envié copias de seguridad a una nube cifrada que él controla. Suena frío, pero tuve que forzarme a serlo. La tentación de revisar todo una y otra vez era inmensa, pero él me detuvo. La cadena de custodia es fundamental, dijo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Con eso basta. Segundo paso, no buscar pelea. Fue directo. Cualquier mensaje escrito con ira podría volverse en mi contra. Nada de confrontaciones, ni amenazas, ni trampas. Mantener el silencio. Eso, al menos, era fácil. Ya no me quedaban palabras. Tercer paso, mantener la casa funcional pero impersonal. Come, duerme donde puedas, dúchate, pero no conviertas el hogar en un campo de batalla. Esa noche, me mudé a la habitación de invitados. Cuarto paso, empezar a documentar los gastos habituales. Mi abogado me pidió que guardara todos los recibos, la compra, los servicios, cualquier factura que pagara. No porque estuviéramos construyendo un caso contra él, sino porque los tribunales aman las historias claras y la documentación precisa. Nada de confíe en mí, señoría, solo hechos. Paso 5.
cambiar las contraseñas personales. No las compartidas, solo las mías. Correo electrónico, copias de seguridad en la nube, sitios financieros. Activé la autenticación en 2 pasos y congelé el riesgo de nuevas deudas. Llamé al banco para colocar una nota en la cuenta, solicitando alerta por cualquier actividad inusual y requiriendo 2 firmas para cualquier cambio de límite. Mis intereses comerciales y mis ahorros personales estaban a mi nombre. Junto con mi abogado, comenzamos a planificar cómo se divulgarían y dividirían legalmente si fuera necesario. Sel ya había regresado de sus vacaciones, pero esos detalles los contaré más adelante. Y sí, todavía me cuesta entender cómo se puede procesar algo así, que tu propia hija te ayude a emparejar a tu esposa con otro hombre. Sel actuaba como si su felicidad fuera lo único importante, como si el matrimonio, los años juntos y todo lo que construimos no significaran nada. Inventaba excusas, encubría sus fines de semana, y ahora mi hija la ayudaba. Era como si ambas conspiraran activamente para borrarme de mi propia familia. Actualización 1. Gracias por leer mi publicación. Esto fue lo que ocurrió después. Cuando Sally regresó de sus vacaciones, notó que me había mudado a la habitación de invitados. Se detuvo en el pasillo, pero no dijo nada. Vivíamos bajo el mismo techo como completos extraños. No nos hablábamos, no nos mirábamos a los ojos. Si había algo absolutamente necesario, como hacer recados o coordinar algo, lo hacíamos por mensajes de texto. Eliza vino 2 veces. La segunda vez se plantó frente a la puerta de la habitación de invitados como si tuviera derecho a hacerlo y me preguntó: ¿Vamos a ser raros para siempre? La miré sin decir palabra. El silencio, a veces, es más afilado que un grito. Ella resopló: estás exagerando. Cerré el portátil y me di la vuelta. Se fue sin decir más. Siguiendo el consejo de mi abogado, comencé a transferir pequeñas sumas de dinero desde la cuenta conjunta. Después de la tercera transferencia, Sel me escribió: ¿A dónde va el dinero? Respondí simplemente: me he comprado algo. No insistió. Quizás no quería saberlo. Quizás pensó que era un capricho. La verdad es que quería asegurarme de que lo nuestro, lo que yo había ganado, quedara conmigo. Y sí, mi abogado sabía cada dólar que se movía y cómo aparecería luego en la contabilidad. El negocio era mi único activo complejo. Yo lo había construido desde cero. Era lo que nos daba de comer. Empezamos el proceso de valoración, algo que toma semanas, no horas. No es una película. Me aparté del día a día y elaboré un plan de salida que me asegurara mi parte justa sin destruir la empresa. Las ganancias no se fueron a ningún escondite. Se colocaron en una estructura legal y transparente, diseñada por mi abogado para la planificación patrimonial. También hice las tareas menos interesantes pero más necesarias, actualicé beneficiarios, revoqué poderes notariales antiguos y dejé todos los documentos en orden. Nadie escribe sobre esta parte del divorcio porque no hay drama, pero es la base sobre la cual todo lo demás se sostiene. Luego vino el tema de la casa. Mi abogado me explicó las 2 opciones: vender y dividir, o que una parte le compre la otra según la tasación. Ya no quería vivir entre esas paredes, pero él me detuvo. No decidas hoy. Deja que los números hablen cuando llegue el momento. Encargamos una tasación y comenzamos el proceso. No presentamos la demanda de inmediato. Reunimos todo con calma, con precisión. Mientras tanto, el silencio en casa se hacía insoportable. No era paz, era un vacío que se extendía por cada rincón. Cuando mi abogado finalmente dijo: «Estamos listos», firmé todo lo necesario. Me advirtió: «No tienes que ser el mensajero. Ese es mi trabajo». Le dije que quería desaparecer. Él respondió: «Puedes viajar, puedes ir donde quieras, pero no confundas la distancia con desaparecer. Debes estar localizable. Cumple con la ley y aléjate del drama». Eso hice. Cumplí con la ley y me alejé del drama. Hubo una versión de mí que quería vaciar el armario por despecho. Esa versión ya no conducía mi vida. Empaqué documentos, algo de ropa, mi computadora portátil, unos libros, y volé a Europa. Porque allá, al menos, podía caminar 1 kilómetro sin tropezar con un recuerdo. En Europa solo tropezas con un adoquín y tus propios pensamientos. Mi teléfono fue el único lujo que me permití.
Conservé mi teléfono hasta que aterricé en el extranjero. Luego lo convertí en un simple rectángulo, sin llamadas, sin mensajes, solo wifi y música en streaming. Le dejé a mi abogado mi nuevo método de contacto para asuntos legales. Tiene mi itinerario, los datos del hotel, una copia escaneada de mi pasaporte y una instrucción clara: si necesita mi firma, me dirá exactamente dónde colocarla. Revisé mi correo electrónico desde el wifi del hotel. Un mensaje de mi abogado. Todo estaba en orden. Al día siguiente, otro correo, esta vez, de Sel. Intentó llamar a mi oficina 3 veces en una hora. Quería hablar. Le respondí, por medio de mi abogado, que toda comunicación debía hacerse a través de él. Cerré el portátil y seguí adelante. Mi abogado me dijo después que Sel estaba desconcertada por mi calma. Por el silencio. Por los documentos que ya hablaban por mí. Preguntó por las cuentas bancarias. Él le mostró los extractos. Preguntó cuáles eran mis intenciones. Él simplemente respondió: mi cliente tiene la intención de seguir adelante. Eso es todo. Incluso Eliza llamó al despacho, con ese tono altivo de quien cree que aún tiene autoridad. Pidió mis datos de contacto y dijo que podríamos resolverlo como familia. Mi abogado le contestó con la misma serenidad: por favor, dirija las comunicaciones legales a través de mi oficina. No saben dónde estoy. Y no es que esté escondiéndome, simplemente vivo. Dejo que todo siga su curso. Él sabe cómo encontrarme si es necesario. Con eso basta. Descansen todos. Que disfruten del silencio que ellos mismos se ganaron. Actualización 2. Por fin se acabó. La casa se vendió. Fueron meses de papeleo, discusiones absurdas sobre el precio, e interminables correos pasivo-agresivos del abogado de Sel. Pero finalmente, todo llegó a su fin. El dinero se dividió en partes iguales, tal como lo establecía el acuerdo de divorcio. Sel se mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones, cerca del antiguo campus universitario de Eliza. Sin red de seguridad, sin lujos, sin la comodidad de la casa que alguna vez compartimos. Consiguió un trabajo en una tienda local, muy por debajo de lo que había soñado para sí misma. Pero no tenía opción, o eso, o enfrentar la realidad de que no podía pagar el alquiler. Y luego vino Eliza. Su situación se complicó todavía más. Al empezar el nuevo semestre, le escribió directamente a mi abogado, casi exigiendo que siguiera pagando su matrícula. Él le recordó que ya no existía obligación legal alguna. La había mantenido hasta entonces, pero después de lo que hizo, no podía seguir usando mis ahorros para alguien que había participado en destruirme. Su enojo se volvió hacia su madre. Lo supe porque Eliza apareció furiosa en mi antigua casa. El abogado me contó que, cuando fue a su oficina, se derrumbó. Entre sollozos, le dijo lo egoísta que estaba siendo Sel. Al parecer, Eliza le había pedido que usara su mitad del dinero de la venta de la casa para pagar la matrícula. Le prometió que se lo devolvería cuando terminara sus estudios y consiguiera trabajo. Pero Sel, movida por su instinto de supervivencia, se negó rotundamente. Le dijo que ese dinero era para su seguridad, que no podía tocarlo porque no sabía qué le deparaba el futuro. Y fue entonces cuando todo explotó. Tuvieron una discusión feroz en ese pequeño apartamento. Eliza la llamó madre inútil y la acusó de haberle arruinado la vida. Sel, sin quedarse atrás, le gritó que la verdadera culpable era ella, por haberla arrastrado a esa pesadilla desde el principio. La misma hija que antes la defendía con tanto fervor, ahora la culpaba de todo. Sin dinero para pagar la universidad, Eliza tuvo que abandonarla. Obviamente, está resentida conmigo. Dice que la dejé sola, pero también está furiosa con su madre por no rescatarla. Ah, y sí. Olvidé mencionar a una pareja justa en la publicación anterior. Mi abogado tomó una decisión que cambió por completo el desenlace. Informó a la universidad sobre el profesor de Eliza, explicando cómo había utilizado a los estudiantes para cubrir y facilitar su aventura con Sel, explotando su posición de autoridad para obtener favores a cambio de beneficios académicos. Si solo hubiera sido una aventura, quizás no habría ido más allá. Pero no. Él había manipulado el sistema. Ascendió a Eliza en su rango académico, le dio puntos extra,
todo a cambio de acostarse con su madre. Con las pruebas en mano, las capturas, los mensajes, las fechas, la universidad no tuvo más remedio. Abrieron una investigación formal. Y al final, el profesor fue despedido. Su carrera quedó destruida. Su reputación, arruinada. Y, como era de esperarse, su esposa también lo dejó. Sel, por su parte, quedó atrapada en un trabajo sin futuro, aferrándose a su mitad del dinero de la casa como si fuera su único salvavidas. Y Eliza, perdió todo. Perdió su educación, su futuro, su sentido de dirección. Muchos me han preguntado si me haría una prueba de ADN. No. No pienso entrar en ese juego. Se parece a mí, sí. Pero incluso si fuera mi hija biológica, ¿qué cambiaría eso? La he repudiado mentalmente, y mi testamento lo refleja. Tiene 19 años. Legalmente, financieramente, mis obligaciones han terminado. Emocionalmente, eligió su bando, y eso es algo que no se puede revertir. ¿El tiempo suavizará algo de esto? No lo sé. Pero hoy, vivo como un extraño, y eso está bien. Mi vida ahora cabe en una maleta y unas cuantas carpetas. He recorrido gran parte de Europa, y pronto planeo explorar Asia y África. Esta es mi vida ahora, ligera, libre, sin lastres. Si alguna vez me quedo sin dinero o necesito un techo, tengo una casa familiar al otro lado del océano. Y tengo un abogado que vela por mis intereses, que me ayudó a reconstruir mi libertad. Sel y Eliza solían decir que mi dolor no tenía que ver con ellas. Así que me construí una vida donde, por fin, nada gira en torno a ellas. Eliza perdió la universidad por sus propias decisiones. El profesor pagó el precio por su corrupción. Y Sel vive en el eco de las ruinas que ella misma provocó. Yo, en cambio, vivo tranquilo. Sin ruido. Sin desorden. Solo calma, limpieza, y total paz mental. A veces, la mejor venganza no necesita ser ruidosa. Solo necesita silencio. Y seguir adelante con estilo. Ahora, que Sele y Eliza se revuelquen en el caos que crearon. Yo tengo todo un mundo por recorrer. ¿Y tú? ¿Alguna vez un familiar ha traicionado completamente tu confianza? ¿Cómo lo manejaste?